Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Seguimos acá en este nuevo episodio de Koinonía. Y está con nosotros siempre el pastor Mike Hablin, el pastor Adolfo Membreño y su servidor Efraín. En este episodio nosotros tenemos a un invitado especial. Él está aquí desde Ecuador, desde Quito, Ecuador, y es el pastor Juan Cárdenas. Y yo creo que ya cerca de 40 años de que lo conocimos allá en Ecuador, y es un privilegio para nosotros tenerlo aquí y compartir un poquito de ese testimonio de lo que el Señor hizo en su vida y lo que el Señor está haciendo a través del ministerio del pastor Juan Cárdenas. Bienvenido, pastor, a este episodio de Koinonía. Gracias, muchas gracias, pastores. En realidad me siento honrado de estar aquí con ustedes y bueno, con todo el ánimo y el deseo de testificar, como dijo Pablo. No me avergüenzo del Evangelio porque a veces al testificar nos toca hablar un poquito de la vergüenza que fuimos en el tiempo pasado, ¿no? Y pienso que y predicar el Evangelio y testificar el Evangelio, en realidad toca hablar de eso para mirar y saber el cambio, ¿no? El poder que Dios operó en nuestra vida para poder testificar de eso. Y en realidad es una vergüenza si de algo tenemos que avergonzarnos es de nuestra vida pasada y hablarlo con vergüenza, porque gracias a Dios ahora somos lo que somos gracias a Él, ¿no? Gracias a Él y gracias por la invitación, ¿no? Mira, bienvenido, pastor. Y entonces usted ya tiene una experiencia con Cristo. ¿Qué le pasó? ¿Cómo va a explicar esto en 2 minutos? Va a ser un poco complicado, ¿no? Sí, no, bueno, es inexplicable, pero hay una parte en la Biblia que habla del ciego, del milagro del ciego, ¿no? Sí. Y el ciego, cuando le preguntaron, bueno, ¿cómo fue que tú recibiste el milagro? Y sí, el ciego dijo, no, yo no sé, lo único que sé es que antes era ciego, pero ahora ya veo. Sí. La salvación, ahora ya veo. Entonces, de igual puedo decir yo, porque no puedo explicar cosas sobrenaturales, cosas espirituales que en mi mente tan limitada y tan pequeña no puedo explicarlas, pero sí puedo hablar de un cambio, ¿no? De una nueva vida, puedo hablar y con mucho gozo asumí sin duda la responsabilidad del llamado a servir y todo eso, ¿no? Entonces, porque se operó el cambio en mi corazón, donde fue como esa palabra arrepentimiento que estaban hablando y interesante, ¿no? Porque es una palabra que no es religiosa esa palabra. No es teológica, es una palabra psicológica, porque viene de metanoia del griego, que es aquí donde están los patrones de pensamiento que generan normas de conducta y de comportamiento. Entonces, correcto, para hablar de mi testimonio, de mis conductas y de mis comportamientos, es porque operó el Espíritu, el dunamis del Espíritu, del Evangelio, en mi vida, porque yo no podía, ni el psicólogo podía, mi papá no podía, mi mamá no podía cambiar mi vida. Pero Cristo vino a mi vida con su Espíritu Santo y operó principalmente aquí en la mente, ¿no? Para cambiar esos pensamientos y poder tener esa fuerza, ese poder de ir por el camino de la luz, de la verdad, dando testimonio, ¿no? Entonces, aparte de la vergüenza, soy un deudor, ¿no? Yo siempre digo, no sé cómo pagar a Cristo lo que Él hizo por mí. Sí. Lo que Él hizo y en mi caso, a mí Dios me sacó de las drogas, del alcohol, de la delincuencia, porque para consumir droga hay que delinquir, porque si no, no hay plata. Entonces, y no fue de un día, fueron de muchos días donde conocimos al pastor Efraín Valladares en Quito, Ecuador, cuando él llegó por primera vez a un lugar y a un barrio donde no había el evangelio. Uh-huh. Y de pronto cuando vimos que él levantaron una carpa ahí grande y vinieron de tan lejos de Nicaragua, y para nosotros eso era como extraño, ¿no? Pero lo interesante es que esa carpa estaba abierta todos los días.
Y el pastor predicaba todos los días y nosotros éramos del barrio drogadictos y todos los días estábamos en la calle drogándonos. Y eso era como un círculo de todos los días, ¿no? Y no podíamos salir de ahí, no podíamos escapar de ahí. Pero de pronto esta carpa como que abrió una puerta de escape, ¿no? Y dijimos, vamos a ver qué pasa en esta carpa. El pastor era joven y tocaba el piano y con su papá que predicaba todos los días y estábamos, a veces entendíamos unas cosas, otras no entendíamos porque esto era extraño, ¿no? Para nosotros, ¿no? Y por eso es que yo puedo predicar el evangelio, porque en realidad esto no se entiende y esto nada ni nadie puede hacer nada por su salvación. Sí. Por eso Cristo Jesús, su sacrificio, su redención, es tan importante entender esto porque ese es el único que nos puede cambiar y nos puede dar la vida eterna. Entonces no entendíamos, y no fue una cosa de la noche a la mañana tampoco, ¿no? Porque ellos pasaron años y esa carpa iba creciendo y creciendo. Y bueno, yo poco nada entendía, pero hasta que llegó un día que algo pasó en mi vida. Y lo primero que fue el milagro que sucedió fue de romper las cadenas, de arrancar de mi corazón el deseo de consumir droga, que es una ansiedad tan poderosa, es un demonio tan fuerte que a uno lo cautiva, lo somete. Una atadura, ¿no? Como una atadura. Es un demonio poderosísimo que no lo deja reaccionar a uno, no lo deja salir adelante. Uno podrá tener buenas intenciones, buenos proyectos, buenas cosas, pero como eso es algo que el cuerpo mismo le pide, como el alcohólico, la droga y el alcohol es algo así que tiene el mismo demonio, pienso, y nos lleva a vivir esa vida y uno no puede y cada día se va deteriorando, acabándose más y bueno, por último uno quiere hasta la muerte, ¿no? Dice, si la muerte viene es como una bendición para acabar con este dolor. Un alivio. Sí. Entonces, pero no vino la muerte, vino la salvación a mi vida, porque hubo una puerta de escape en ese lugar, y esa puerta de escape fue la iglesia, fue la carpa donde ellos predicaban el evangelio. Y la verdad es que de ahí para acá, pues, yo conocí la prisión por tráfico, por drogas. Y bueno, fue ahí como que fue ahí el lugar donde el Señor me llamó y me usó a dar testimonio de lo que pasó en mi vida. Y la verdad es que yo puedo hablar de esto mucho porque yo tengo evidencias de la prensa año tras año. Mis programas de la cárcel de evangélicos salían en los primeros. El pastor revisó toda la documentación. En la televisión, en la radio, en el comercio, salían los programas, ¿no? Que hacía, porque yo la verdad no podía creer que Dios haya cambiado mi vida, sí. Nunca jamás desde el año 91 volví a consumir droga. Así Dios lo arrancó y los psicólogos no sabían, tenía problemas con los psicólogos, ¿no? Porque ellos siempre quieren infundir esa situación de la psicología, ¿no? Y yo estuve más de una vez con un buen psicólogo y él no pudo. Entonces yo entendí en realidad que el problema del hombre es del corazón, es espiritual, no es psicológico, ¿no? Una pregunta que tengo también, yo pienso que las personas omiten a Dios para hacer el trabajo en su vida y quieren ellos cambiar primero para luego entrar a la iglesia. Es una actitud religiosa, ¿no? Que uno tiene por costumbre. Sin embargo, Jesús dijo, yo soy la puerta, quien por mí entrare será salvo. O sea que para poder entrar a entender cómo Dios quiere cambiarnos y cómo Dios puede cambiarnos, es a través de la puerta, que es Cristo. Si uno no da ese paso primero, nunca va a poder. Con psicólogo, sin psicólogo, con ayuda, sin ayuda, no se puede. Simplemente la entrada al camino de Cristo es Cristo mismo. Sí, bueno, y quisiera, por el asunto del tiempo, bueno, y no es el asunto de la droga o el trago, ¿no? Es el pecado. Sí. Es el pecado y ese es el problema de toda la humanidad. El problema de todo hombre es el pecado, porque el Señor me liberó de las drogas, del alcohol, del cigarrillo, de todo eso, y el resto de cosas. Entonces,
Ahí uno puede entender que en realidad el trabajo, la redención que Cristo hace en nuestro corazón, de limpiar, de lavar, de cambiarlo, en realidad tiene que ser el pecado, la raíz del pecado, porque eso es algo, como dice Pablo, lo que no quiero hacer, eso lo hago, y ese pecado está en nosotros, y como estamos en este mundo carnal, que solamente queremos alinearnos con este mundo y no con el cielo, no queremos vivir el reino de Dios, sino este mundo, y es una lucha, ¿no? Con esta carne, este cuerpo, pero yo puedo decir en alta voz que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Cristo es nuestra fortaleza, la palabra ha sido mi fortaleza, y el servirle a Dios ha sido como una retroalimentación en mi vida. Entonces yo hago este trabajo de evangelizar, tengo programas en cárceles, en colegios, en cuarteles, bueno, en algunas instituciones. Hago este trabajo porque esto también me alimenta a mí. Si alguien es más bendecido soy yo, porque a mí me gusta la palabra, y esta palabra me bendice a mí. Me bendice tanto que cuando las almas se entregan a Dios, la gente se entrega a Dios, el más bendecido soy yo, ¿no? Soy yo. Entonces esto a mí me alegra, me gusta, y esta es mi vida, y gracias a Dios, alabo y bendigo a Dios en esta vida y la otra vida de haberlo conocido a Él, y por eso le he dedicado toda mi vida. Le dije, Señor, toda mi vida es tuya. Mi Dios me dio mi hogar, me dio 4 hijos, tengo un nieto, y todo lo tengo en una lista, y le dije, Señor, todo es tuyo, nada es mío. Tú me has dado todo, mis hijos, mi familia, mi casa, todo lo que tengo es tuyo, Señor, y mi vida es para ti. Yo no tengo planes, no tengo patrón ni jefe en esta vida ni en este mundo, sino Jesucristo. Él es mi jefe. Y si no fuera por Cristo Jesús y su sacrificio, ¿qué hubiera pasado con usted? En la tumba estuviera. ¿Sabe? Me acuerdo, Pastor Juan, de que todos sus hermanos estaban en la carpa, allá en la iglesia, en Ecuador, en Quito, y él no. Y era estaba Daniel, estaban sus hermanas, estaban sus familiares ahí, y siempre me decía Danilo, mi hermano, no sé qué pasa, yo hasta me decía Danilo, solo Juan no quiere, y Juan, la oveja negra, Juan era el que era muy difícil. Mire, estamos hablando, nosotros salimos de Ecuador en el 90, y Juan recibió al Señor en el 91. Después la palabra, el evangelio, fue sembrado en su corazón, hizo efecto un poco más tarde, y ahora, ¿verdad? Sus hermanos siguen sirviendo al Señor, pero el que está ahora al frente es él. El que no quiso. El que no quería. Pero qué tremendo, ¿verdad? Lo que hace el Señor. Yo siento en este momento, pues he sentido que este es un testimonio. Yo trabajé en Copa, en el aeropuerto en Nicaragua, cuando el pastor Efraín llegó a pedirme que le ayudara a conseguir boletos más rebajados. Y lo logramos gracias al Señor. Pero cuando veo hombres como el hermano Juan, ¿verdad? Que conoció a Cristo a través del trabajo que el pastor Efraín hizo, qué lindo es saber de que uno puso por lo menos la semillita, ¿no? Y que uno colaboró para que este tipo de conversiones fueran efectivas y ciertas, ¿no? Así que hasta se me paran los pelos. Bueno, es que Dios tiene muchos hilos y Dios está operando de maneras que nosotros ni podemos entender ni ver a veces. Pero en lo que el pastor Juan compartió en Salmo 41, versículo 4, algo tan esencial de entender, porque esto es lo que pasó con él también. No en un momento a otro, porque algo progresivo pasa con nosotros. Pero aquí David dice, yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma porque he pecado contra ti. La sanidad interior se asocia con este arrepentimiento. Dios no puede librarme a mí mismo. A veces la protección que Dios da a nosotros es protegernos de nosotros mismos. A veces, ¿no? Y cuando yo escucho lo que pasó, por supuesto, él no puede compartir los 1001 detalles de todo eso, ¿no? Pero la sanidad que debería ocurrir desde adentro
para afuera debería ser bastante fuerte, ¿no? Perdón, pastor, yo puedo decir algo, ¿no? Yo pude experimentar la dicha del perdón. Sí. O sea, en mi vida sucedió algo, ¿no? Porque yo después predicaba y hablaba del amor. Pero si yo nunca me había amado ni yo mismo, yo decía, ¿y por qué hablar de estas cosas? Y que el Juan 3:16, Dios amó, y que esto, que Dios te ama y predica al uno. Y yo después me quedaba pensando en esto, ¿no? Yo decía, ¿por qué hablo de esto si mi vida fue llena de violencia, de droga y de cosas así? Yo nunca he vivido el amor, ¿no? Pero para mí la experiencia en mi interior fue el perdón. El perdón. Yo fui perdonado de cosas que no vale la pena mencionar porque dan vergüenza y eso es lo que a mí me hizo libre, ¿no? Su perdón y su amor, porque yo podía predicar. Mira, yo cumplí una condena en una cárcel donde yo fui caporal de 13 pabellones terribles, duros, y yo predicaba en 13 arriba, 13 abajo, en 26 pabellones todos los días. Hacía 3 cultos diarios durante 5 años. Un culto a las 5 de la mañana levantaba 120 hombres a la oración. El otro culto a las 9:30 de la mañana y el otro culto a las 7 de la noche. Y llegamos a tener ahí como una iglesia de unas 400 personas en la cárcel. Entonces, y esto lo hacía con todo, ¿cómo le explico? Yo fui libre estando preso, pastor. Sí, sanando, Dios sanando lo interior, ¿no es cierto? Pues mediante este perdón y arrepentimiento se sana cuando uno se aborrece a uno mismo. Oh, sí, sí. ¿No? Lo que usted dijo, ¿cómo puedo amarme a mí mismo? No cuesta. ¿No? Sí, el perdón es importante. Y como le digo, aquí opera el poder del Espíritu Santo, ¿no? Porque no vemos a Dios, yo nunca lo vi a Él, pero lo sentí aquí en mi alma, en mi corazón, en mi vida, y llegó después un momento en que yo llegué a entender que yo no tuve vergüenza de hacer mis cosas malas, de cosas que no le agradan a Dios. Entonces decía yo, ¿cómo voy a tener vergüenza de predicar el Evangelio y decirle al mundo lo que Dios ha hecho en mi vida? Sí. Entonces dije, no me avergüenzo del Evangelio. Donde quiera que vaya, en el lugar donde esté, siempre levantaré el nombre de Cristo, que fue el que me hizo libre, pastor. Esto es excelente. Y quiero agregar también de un versículo que ya hemos visto en el episodio anterior. En 1 de Juan 1, versículo 9, que usted ha bebido esto. No son palabras teológicas o hipótesis de lo que podría suceder, pero usted ha bebido esto. Cuando dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. Y recuerda que la fidelidad de Dios es mayor que la infidelidad de los hombres. Hay que entender esto, ¿ok? Dios es fiel, ¿ok? Justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 2 cosas. Perdón y limpieza. Sí, sanidad. Y esa es sanidad, como el salmista dijo, sana mi alma, ¿no es cierto? Que eso, a veces la mugre interior no tiene más ataduras todavía. A veces nos quita deseos de ciertas adicciones que tuvimos, pero todavía hay cosas ahí. Y Dios va, este perdón y limpieza, va penetrando hasta el fondo, ¿no es cierto? Porque Dios va a fondo. Dios no es un Dios superficial, ¿no? Porque lo que pasó con usted también es descubrir la profundidad de lo que es andar con el Señor. Pastor, mire, mi caso, mi contexto, mi trasfondo, yo fui un niño huérfano. Yo perdí a mi padre a los 11 años. Y a mí cuando me hablaban del amor de Dios, yo decía, ¿cómo me va a amar Dios si me quitó a mi papá? Entonces era como un rebelde sin causa, ¿no? Sí. Entonces yo nunca, de todo podían haberme dicho, y yo por eso no entendía lo que predicaba el pastor Efraín en la carpa, pero estaba escuchando y yo decía, para mí no hay un lugar ahí. Yo no creo que como estaban con corbata y con terno en la iglesia. Entonces yo decía, yo no soy de corbata ni de terno, ahí no hay una silla para mí. Pero mi trasfondo es este, ¿no?
de que yo, cuando me hablaban de Dios, del amor de Dios, decía, ¿qué amor va a ser? Si me quitó mi papá, ¿no? Entonces yo llevaba un dolor, una herida en mi alma, en mi corazón, y nadie podía explicarme eso. Y nadie podía hacerme entender eso, ¿no? Pero vino Dios, sanó mi corazón, pastor. Entonces yo trataba de sanar, consolar mi dolor con la droga, con el alcohol, con el sexo, con toda la delincuencia y todo eso. Pero cuando Cristo vino a mi vida, yo por eso le digo, yo experimenté el perdón, porque Dios sanó mi corazón. Y ahí pude entender el plan de Dios, el propósito de Dios, cómo Él lleva todo este dolor que hemos vivido por causa de nuestro pecado y desemboca en el propósito. Por eso dice, los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayuda para bien. O sea, Él cogió ese dolor y lo puso y lo desembocó en el propósito de mi vida, para que yo ahora pueda estar pues ganando almas para Cristo, porque mi trabajo es en las prisiones. Y cuando hablamos de una cárcel de rehabilitación, estamos hablando como de una cueva de demonios donde se fabrica la maldad, el pecado. Sí. Eso es una cárcel. Sí. Entonces, y entrar a esos infiernos, quitar las almas al diablo para llevárselas a Cristo, es un trabajo fuertísimo, muy fuerte, que casi la iglesia no lo hace por lo delicado que es. Y yo tampoco le pido que vaya cualquiera ahí, ¿no? Tiene que ser una persona que vaya acompañada de otra persona que sepa. Entonces yo hago este trabajo ya por 30 años en las cárceles, ahí llueva, truene, la violencia y las matanzas que ha habido en el Ecuador con esta influencia de los carteles de México en el Ecuador por la droga, han ganado una violencia, han tomado el control de todas las prisiones. Y en medio de todas estas matanzas que matan 20, 30, 40, los decapitan y todo eso ahí adentro y siembran el terror, hemos estado con el Evangelio bautizando 30, 40, 60 personas, y la verdad es que con nosotros no se meten tampoco, ¿no? Ni nosotros nos metemos con ellos, pero sí les quitamos las almas al diablo. Mucha gente viene a los pies de Cristo y lo hacemos, lo hago, ¿no? Yo la verdad es que he entrado a la prisión y como le digo, es como el pez en el agua, ¿no? Yo sé por dónde hay que ir, dónde hay que estar, qué es lo que hay que predicar, cuál es el programa, cómo tratar con las autoridades, con estos jefes, estos comandantes de las bandas, y ellos han llegado sin duda a tenernos un respeto, y ellos cuando hacen sus masacres sin duda nos sacan a nosotros o a la iglesia, la apartan y ahí hacen lo que hacen. Pero con la iglesia no se meten por un testimonio que se ha dado ahí y se les ha inculcado muy bien el arrepentimiento, la conducta, el comportamiento, para que la gente crea por los hechos, no por las palabras, porque hablar es fácil, ¿no? Pero vivir este evangelio es interesante, y Dios nos ha dado esa capacidad, esa visión, ¿no? Y esa pasión, porque hay que impactar, hay que influenciar ahí, y para eso se necesita pasión. Entonces es algo que lo vengo haciendo desde hace muchos años, llueva, truene y relampaguee, ahí estoy. Si hoy día no me abren la prisión, mañana vengo, mañana estoy ahí golpeando la puerta y entro, y como los testigos de Jehová, ¿no? Si no le abren hoy día, vienen mañana. Usted como médico entrando donde están todos enfermitos, ¿no? Y es la única medicina, el antídoto único que hay para ellos es Cristo Jesús. No hay otro antídoto, ¿no? Es el único disponible, la única medicina disponible. Y usted entra como un médico a todos estos enfermitos, ¿eh? Yo quisiera aprovechar el momento, ¿verdad? Porque seguramente alguna persona nos está escuchando en este momento que necesite y que está viendo cómo es que se entra a conocer a Cristo, porque todos tenemos una religión al comienzo, pero si usted que nos está viendo necesita a Cristo y sabe por lo que está escuchando de que Cristo es necesario en su vida, comience por eso. Dígale al Señor que usted es pecador. Así como hablamos, ¿verdad? Que somos todos pecadores. Hay que reconocerlo. Reconocer que somos pecadores, pedir el perdón a quien perdona los pecados, que es Jesucristo, ¿verdad? Y tratar de dar el paso hacia buscar al Señor a través de una iglesia, buscar hermanos, ¿verdad? Que se congreguen y que crean que Jesucristo es el Señor. Pero también, como dijo el salmista también David,
Señor, sana mi alma, porque yo recibo al Señor, pero todavía queda en mí efectos de acumulación de pecado, disfunciones, familias, situaciones, circunstancias, etcétera, en la cual me ha sucedido a mí y yo he participado en ello, y esto forma una acumulación de enfermedades adentro que le hace uno como enfermizo espiritualmente, ¿no? Entonces, David dijo, Señor, me arrepiento, pero sana mi alma. Toca esos hombres en estas cárceles. Dios es un Dios de un médico experto. Él sabe llegar a la raíz, no sanar síntomas, sino llegar a la raíz que tiene adentro del alma, ¿no? Sanando el alma. Esto es lo que hace Dios, ¿no? Eso es tremendo. Bueno, gracias al Señor porque este testimonio yo sé que si nos está bendiciendo a nosotros va a bendecir a mucha gente. Sí. Y yo espero, ¿verdad?, que usted también, que como decía el pastor Adolfo, si usted estaba en una situación tal vez no tan extrema como la que pasó el pastor Juan, de estar en una cárcel y de ver tantas cosas en su vida, en una área donde ellos crecieron, que en ese tiempo era una de las áreas más peligrosas de la ciudad de Quito, donde el evangelio no entraba. Ahí era casi imposible. Pero cómo el evangelio ha cambiado esa área de la ciudad en este tiempo, ¿verdad? Sí, siempre cerca de un mercado, ¿verdad? Siempre cerca de los mercados, las situaciones donde hay gente. Y recuerdo... Está la iglesia más grande del Está Ecuador. la iglesia más grande, sí. Sí, ahí mismo. En ese lugar donde no había nada. Y yo recuerdo, ¿se acuerda de Zurita, de Fernando Zurita? Y cómo el Señor, ¿verdad?, usa a veces a ciertas personas. Recuerdo a Fernando, cuando Fernando era uno de los que andaba ahí asaltando, robando aretes, chapas, le llamamos en Nicaragua. Y una vez llegó un misionero y le dice, hola Fernando, ¿cómo estás? Pues aquí estoy, gracias a Dios mejor. Ahora solo robo los miércoles, dijo él. Porque era el día de la feria. Pero para él era un testimonio de que ya no robaba todos los días. Solo un día a la semana. Solo un día a la semana. Una vez él escuchó una de las prédicas acerca de ofrendar al Señor y de darle al Señor de lo que recibimos. Y una vez Fernando llegó con una cadena rota. Y él, o sea, era una cosa tremenda que ahora nos reímos. Yo me imagino de que él entendía en su forma el evangelio, pero al final el Señor también lo hizo libre. A Fernando, al pastor Juan, a Daniel, que era su hermano, a Telmo, al Alejandro. Es un grupo de jóvenes de ese tiempo que el Señor liberó y que ahora la mayoría le están sirviendo al Señor y que conocieron a Jesucristo. Bueno, el pastor Juan está aquí de visita con nosotros, y si alguno de ustedes que está escuchando quisiera apoyar el ministerio, puede contactarse con nosotros porque ellos tienen mucha necesidad. Hay gente que llega a la iglesia, tienen una iglesia que se llama Punto de Encuentro, donde llegan exprisioneros que no fácilmente van a entrar a una iglesia normal, que podemos decir, porque están todos tatuados, tienen todavía cara de crimen, como decimos nosotros, que uno le puede dar temor a alguien, pero los hermanos en Punto de Encuentro los reciben y les ayudan, y también ellos están con un banco de comida para darle a personas con necesidad. Si usted quisiera apoyar el ministerio del pastor Juan, pues contáctese con nosotros. Y pues nosotros aquí en la página tenemos la información de cómo puede contactarnos, y nosotros gustosamente vamos a estar haciendo llegar esa ayuda hasta el ministerio del pastor Juan Cárdenas. Amén. Señor, gracias por este tremendo testimonio, y los que están escuchando, preguntándose, Señor, ¿cómo hago yo esto? ¿Qué es lo que debo de hacer? Señor, pido que tú alcances tus manos a ellos, los que están escuchando. O tal vez un cristiano que no tiene una dedicación muy seria. Gente que tiene una alma muy, muy, muy enfermita. Padre Santo, que tu perdón alcance el poder de este evangelio de gracia. Alcance a este corazón muy adolorido, lleno de cosas, de concupiscencias, deseos. Señor, perdónalos.
que ellos reciban a Cristo Jesús en el nombre de Cristo mismo. Amén. Amén. Bueno, nos despedimos. El pastor, Adolfo Membreño, para servirle. también el pastor Mike Havling. y Efraín Valladares, y en este episodio con el pastor Juan Cárdenas. Que Dios los bendiga. Koinonia es producido por David y Jonathan Valladares. Música Richard Mujica.